Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con un tema que a todos nos importa porque de este tema, del cuidado, del respeto, de la responsabilidad con la que lo asumamos, podemos decir que prácticamente dependen nuestras vidas y las de los seres queridos. Le prestamos a veces muy poca atención al aseo, a la asepsia, al cuidado con el cuerpo, con las manos. Es el doctor Guillermo Prada, es un médico, infectólogo, jefe del Departamento de Infectología de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Es una autoridad, es prestigiosísimo, ha sido médico de varios presidentes de la República, conferencista, profesor universitario, ha estudiado en los Estados Unidos. Doctor Prada, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Arismendi. ¿Cuántas bacterias tiene el ser humano? Estamos apenas comenzando a conocer el tema de cuántas bacterias tenemos. Se piensa que solamente en el intestino tenemos más de 100 trillones de bacterias. 100 trillones en el intestino. Solamente en el intestino. Por cada centímetro cuadrado de piel tenemos entre 10 y 50 millones de bacterias. Y se piensa que en una proporción de 10 a 1 tenemos más bacterias en el organismo humano que células humanas como tales. De tal manera que nosotros estamos hechos fundamentalmente de bacterias. Entonces, ¿cómo hace el ser humano, el cuerpo, para resistir y para sobrevivir? ¿Vivimos de milagro? Yo no creo. Yo creo que dentro del proceso mismo evolutivo, las bacterias se fueron haciendo a nosotros y nosotros haciéndonos a las bacterias. Y nuestro sistema inmunológico, que es una maravilla, está diseñado para defendernos de ellas en caso de que traten de atacarnos. De tal manera que vivimos en lo que en biología llamamos una simbiosis. Ellas nos ayudan a nosotros y nosotros les ayudamos a ellas. Pero en ese proceso de coexistencia pacífica, al menor descuido, atacan. Desde luego. Sobre todo cuando se llega a romper una de las barreras protectoras. La piel, por ejemplo. Si nos cortamos con algo, inmediatamente esas bacterias que están en la piel o en el exterior nos van a atacar. Si se nos perfora el intestino, esas 100 trillones que están mansitas en el intestino se nos vuelven una peritonitis que nos puede matar. De igual manera, si penetran a un sitio normalmente estéril, como el cerebro, por ejemplo, y nos producen una meningitis. Hay un caso interesantísimo, como los dientes. En la boca tenemos millones de bacterias. Una infección maltratada, mal cuidada. Pero si no nos cuidamos los dientes y no nos limpiamos adecuadamente, tenemos enfermedad periodontal, que nos puede no solamente acabar con todos los dientes, sino curiosamente favorecer un proceso de inflamación crónica que puede conducir aún a infartos en el corazón. ¿Qué debe hacer un cristiano, un paciente que nos esté viendo y escuchando en este momento, doctor Guillermo Prada, cuando se corta una herida de esas en la piel, de las que usted ha mencionado varios ejemplos? Yo creo que lo mejor es lavarse abundantemente con agua y jabón y usar algún antiséptico común. Tal vez los que tenemos más a la mano son isodine o clorexidina, y mantener simplemente la herida limpia, y esto va a ser suficiente en general para que no pase nada. Si la persona nota que esa cortadura comienza a ponerse roja, a inflamarse, debe consultar. O si viene la fiebre. Muchísimo más, debe consultar inmediatamente al médico. Ahora, cuando esta cosa se agrava y se prolonga, hay descuido, uno no le para bolas, el remedio casero no sirvió y ya uno empieza a sentirse mal, corra para la clínica, para donde un especialista. Yo sí creo, y eso es uno de los errores que todavía tenemos como parte de nuestra cultura ancestral colombiana, y es que uno se queda en la casa haciéndose agüitas hasta que ya no puede más. Y yo creo que es un error garrafal. Uno debe, una vez que las cosas pasan un poquito a mayores, debe consultar inmediatamente, particularmente en el campo de las enfermedades infecciosas, porque una enfermedad infecciosa que se trata a tiempo se soluciona en general con mucha facilidad y muy rápidamente. Hablemos de esas enfermedades infecciosas y las más comunes en nuestro país, en Colombia, un país tropical. Si usted me pregunta cuáles son las dos primeras causas de consulta en mi hospital, son gripa y diarrea. Gripa y diarrea. Y cuando uno consulta por gripa o diarrea en un hospital es porque está muy enfermo. Claro. La mayoría de las que ya la gripa está convertida prácticamente en neumonía. Casi. De hecho, hay mucha gente que llega ya con una neumonía. ¿Una gripa severa puede matar? Desde luego. Solamente por influenza se mueren en los Estados Unidos más de 50,000 personas en cada invierno. ¿En los Estados Unidos? Y en Estados Unidos tienen la cobertura de vacunación de influenza más alta del mundo.
Pero desde luego que sí, particularmente en personas que tienen enfermedades pulmonares, en personas que son asmáticas, en personas debilitadas, que tienen cáncer, que tienen SIDA, que reciben drogas que les bajan las defensas. En esas personas una gripa puede ser mortal, pero hay vacunas. Hay vacunas contra la influenza. Preventivas. Claro que sí, contra la influenza, que es la forma de gripa más grave que hay, y contra el neumococo, que es la bacteria que con más frecuencia produce neumonía. Y curiosamente la gente no las usa. Y se supone que todos los mayores de 50 años nos debiéramos vacunar todos los años contra influenza y una vez en la vida contra el neumococo. Cada año la de la influenza. La influenza es cada año, usualmente por los meses de febrero o marzo. En general los medios anuncian que ya la vacuna está disponible. Con diarrea ni qué decirle. Cuando uno llega por una diarrea al hospital... Por elementos descompuestos. Porque la cosa va lejos. ¿Por qué la diarrea? Tenemos problemas muy serios y en eso hago un llamado muy cordial a las autoridades de salud. Tenemos que comenzar a ejercer medidas estrictas en los sitios donde se prepara comida, en los restaurantes, en las ventas callejeras. La contaminación fecal de la comida en este país es aterradora, pero de la misma manera en las casas. La higiene en la cocina también es deplorable. La manera como se lavan las verduras, la manera como se lavan las frutas, particularmente lo crudo. Pregúntenle a un colombiano cuántas veces lava un aguacate antes de pelarlo, un limón, una granadilla. Antes de pelarlo, se debe lavar. Claro, una mandarina o una naranja, las curubas. Pero si uno le va a quitar la cáscara al aguacate o a la mandarina, ¿para qué la tengo que lavar antes? Cuando usted incide con el cuchillo la cáscara del aguacate, la mugre que hay en la cáscara del aguacate, que muchas veces es materia fecal, penetra a la pulpa del aguacate. O todavía tiene pesticidas también. Además de muchos otros elementos que en estos casos están incidiendo. Pero el problema es realmente serio. Y si uno le pregunta a una reunión de colombianos, hombre, ¿usted cuántas diarreas tiene por año? Fácilmente le dice 5 a 6. La mayoría banales, la mayoría sin importancia. Pero eso es inconcebible. Ahora, el agua, que, hombre, en general en Colombia, sobre todo en las grandes ciudades, está controlada, potabilizada, periódicamente se le examina y todo lo demás, pero hay sitios, municipios, regiones apartadas donde la gente casi que toma el agua de una quebrada, de un charco. La mayoría de las aguas de los acueductos en este país se toman de los ríos y en la mayoría de los ríos de este país se depositan materia fecal, además de químicos y otra serie de sustancias tóxicas. Pero tenemos que saber que hay algunos microorganismos que no son destruidos por la acción del cloro. Por ejemplo, Yardias. Por ejemplo, Cryptosporidium, que es un agente que produce diarrea. Por una especie de amebas ya de otro nivel. De un nivel a veces bastante agresivo. Toxoplasma, que es el parásito que puede producir malformaciones en los bebés, en las mujeres embarazadas. Pero en general el procesamiento del agua en nuestros municipios deja muchísimo que desear y a veces es preferible que la gente hierva el agua antes de tomarla. Ya regresamos con el doctor Guillermo Prada, médico infectólogo de la Fundación Clínica Santa Fe de Bogotá. Regresamos con el doctor Guillermo Prada, el tema de las bacterias, de las infecciones, cómo prevenirlas, cómo atacarlas en beneficio de nuestra propia salud. ¿Qué hacer con la gripa? ¿Cómo prevenirla, doctor Prada? Yo pienso que tanto la gripa como la diarrea no debieran existir si fuéramos cuidadosos. Tanto gripa como diarrea en buena parte son manos y tenemos que aprender a lavarnos las manos. La gente se lava las manos de una manera muy superficial. Tenemos que ver cómo acabamos con las servilletas de algodón o de trapo que se usan en muchas partes. La gente se lava mal lavadas las manos, se las seca en una toalla en donde convergen toda una serie de manos sucias y a veces es más sucio secarse las manos con las toallas que no secárselas. Debiéramos llegar a la cultura de las toallas de papel. Yo sé que eso es costoso y para muchos de nuestros compatriotas es prácticamente inalcanzable, pero al menos en los baños públicos debiera haber servilletas desechables y no secadores de esos de aire. ¿Los secadores de aire no son buenos? No son buenos. De hecho, el jabón lo que hace es ablandar la mugre que hay en las manos y es el efecto mecánico de la servilleta el que retira las bacterias que hay en las manos. La gente abre la llave con la mano sucia,
se lava las manos a medio y vuelve y la lavárselas, cierra, y la cierra con la misma y queda la mano, mano otra vez sucia. y quedó en las mismas. Lavarse las manos implica todo un procedimiento que implica esparcir el jabón homogéneamente por todas las manos. Hay que lavárselas entre los dedos. En los pliegues de los dedos es donde está la mayor cantidad de mugre. Si se las bañan con anillos es lo mismo que no se las hubieran lavado. Hay que lavarse el pulgar. ¿Quién se lava el pulgar? Hay que lavarse de arriba hacia abajo también. Las uñas deben ser cortas y se deben lavar con las palmas de las manos y las uñas del pulgar con el dedo índice, y luego volver a jugar y hacer eso por lo menos 2 veces. Secarse con una servilleta, cerrar la llave con la servilleta, y si uno está en un baño público debe abrir la puerta del baño con la servilleta misma, porque si uno toca el pomo de la puerta después de habérselas lavado, es lo mismo que si no hubiera hecho nada. Esta medida tan sencilla ahorraría muchísimos problemas. Los restaurantes tienen que trabajar intensamente en educar a su personal, en enseñarles a lavar las manos. Hay muchos que creen que con usar esta solución alcohol gel, que es buena cuando pero uno no es suficiente. No tiene dónde lavarse las manos, pero no en un restaurante. En un restaurante se tienen que lavar las manos. En los hospitales o en los restaurantes son inadmisibles las uñas largas. Las uñas largas de las señoras son muy bonitas, pero si las quieren mantener, deben usar un cepillo blando para lavarse las uñas cada vez que se lava las manos, porque de otra manera no hay forma de que queden limpias. Y viene lo del saludo de mano, que yo sé que culturalmente es una tradición en todo el mundo occidental, pero el saludo de mano implica intercambio de bacterias y a Y veces... uno no sabe qué bacterias tiene el señor o la señora. Usualmente materia fecal, si quiere que le diga, doctor Sí. Darío. El papel higiénico, por ejemplo, es permeable y a mucha gente le quedan partículas de materia fecal en las manos, más la mugre de todo lo que ha tocado. Uno cuando saluda de mano hace un intercambio de bacterias. Yo lo que recomendaría es que saluden de mano, pero lávense las manos después. Cada que uno saluda, La gente lavarse tose en las manos, estornuda en las manos. No les digo que más cosas con las manos, y tienen el descaro más grande de saludarse, de darle la mano a usted. Que va cargada de después bacterias. de que acaban de estornudar en las manos. Entonces debieran lavárselas antes o decirle: qué pena, no le doy la mano porque tengo gripa. La paz en la misa. La misa, desafortunadamente, así como es un acto de piedad y de reconciliación con Dios, tiene el momento de la paz que se pudiera hacer con una venia. Simplemente como es en los orientales. En general, todos los sitios en donde hay aglomeración de personas, los centros comerciales, las discotecas y desde luego las iglesias, son sitios donde hay mucha gente con gripa que está tosiendo y estornudando en las manos y luego se dan la mano. Todos esos elementos elementales, sencillos, son una manera fácil de prevenir las gripas y desde luego de conter a las diarreas. Ahora, ¿cuáles son esas enfermedades de transmisión las más usuales y las más comunes en nuestro país? Escúcheme un detalle más sobre, Sí. sobre gripa. Cuando uno va a toser, no puede toser en la mano, debe toser en el pliegue del codo. Se debe uno obstruir por completamente la nariz y la boca y tose en el pliegue del Para codo. que no se esparzan en Porque los virus pueden quedar varios minutos flotando en el aire. Una tos puede caer hasta 5 metros de distancia. De tal manera, las superficies son otro elemento muy importante. La gente tose en las superficies. Los teclados de los computadores. Y usted después usa el teclado del computador, toca la mesa donde estuvo la persona previamente. En las empresas es conveniente que esos teclados se estén lavando desinfecten permanentemente. periódicamente, pero sería bueno que hubiera alcohol gel, de tal manera que uno usara un poco de alcohol gel, usa el teclado y después de usarlo debe volver a usar el alcohol gel, porque ahí hay un riesgo también importante de transmisión. Vamos a hablar precisamente cuando regresemos con el doctor Guillermo Prada de las enfermedades de transmisión sexual, si se han incrementado, si se han disminuido, si se han mantenido. Vamos a hablar del SIDA, vamos a hablar de la malaria, vamos a hablar de la tuberculosis. Regresamos con el médico infectólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las clínicas más prestigiosas, más serias y de más reconocida reputación de Colombia. Doctor Guillermo Prada, oímos hablar mucho del SIDA, ahora menos. Hace unos años muchísimo, casi que se había convertido en una pandemia. Hoy muere menos gente del SIDA, por ejemplo, que de tuberculosis. A ver, yo estoy muy preocupado por el SIDA. ¿Sí? Estoy muy preocupado por el SIDA porque parece como si se hubiera olvidado. De hecho, en las últimas estadísticas que se acaban de publicar en relación con la conmemoración del Día Mundial del SIDA, que es el 1 de diciembre,
hay una alarma bien preocupante. Y es que si bien la pandemia, porque sigue siendo una pandemia, tiende a estabilizarse, el número de casos entre los muchachos entre 15 y 24 años, entre 15 y 34, pero es mucho mayor entre los 15 y los 24, ha aumentado de una manera notabilísima. De hecho, el 25% de los casos nuevos están en ese grupo de edad. ¿Por falta de prevención? Yo creo que es que se nos olvidó a todos, incluyendo a las autoridades de salud, que la campaña había que mantenerla. La campaña contra el SIDA se acabó. Yo no la he vuelto a ver en ningún medio. No se ha vuelto a hablar ni de control ni de nada. En Colombia ¿no? se supone que ha mejorado la educación sexual en los colegios, pero tenemos una nueva generación de muchachos que crecieron sin creer que el SIDA sigue siendo un problema muy grave, sin que se les insista en medidas de prevención y con el agravante de que son, y debo usar la palabra, muy promiscuos. Mantienen un número elevado de relaciones sexuales. Con personas de toda condición que no saben si están enfermas, afectadas, que lleven el virus. Son sus vecinos, son sus compañeros de colegio, sus compañeros de universidad, con una irresponsabilidad total, y ese es el grupo el más vulnerable en este momento. ¿Lo consultan más que antes a usted en este momento? Desde luego, pero con un agravante, que estamos volviendo a ver lo que yo veía hace 25 años. Están llegando con enfermedad avanzada, porque como o desconocen la enfermedad o piensan que hay tratamiento, ¿para qué me voy a buscar al médico? Y resulta que esa persona, cuando llega enferma, en primer lugar puede haber infectado 15, 20, 30 o 100 personas. Porque de pronto no tienen Claro, porque ni siquiera tienen conciencia. Y cuando llegan con enfermedad avanzada, y la enfermedad avanzada tiene un pronóstico ya bastante oneroso. ¿Tiene estadísticas de muerte, de mortalidad en Colombia o en el mundo de personas? En el Colombia no tenemos, pero sí le podría decir que el año pasado había en el mundo 34 millones de personas infectadas con el virus del VIH, de los cuales 31 millones eran adultos y 3.3 millones de niños. Nuevos infectados 2.5 millones, esto está vivo, con 2.2 millones de adultos y 330.000 niños, y el año pasado se murieron 1.7 millones de personas por VIH. O sea, sigue siendo entre las enfermedades infecciosas el asesino número 1. ¿Y el número 2? Es tuberculosis. Tuberculosis. Entonces, de tuberculosis pero también... ¿la tuberculosis sigue siendo fenómeno en Colombia? Tuberculosis sigue siendo un problema muy grave en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Es que se calcula que más o menos hay 9 millones de casos nuevos, hubo en el 2011, y 1.4 millones de muertes por tuberculosis en el mundo. Se calcula que más o menos una tercera parte de toda la población mundial está infectada con tuberculosis. Infectada quiere decir que está expuesta al virus, pero que no está desarrollando la enfermedad. De tal manera que sigue siendo el asesino. ¿Por qué sigue siendo? ¿No hay vacunas? ¿Los tratamientos no se hacen? La vacuna no es una vacuna útil. Lo útil es hacer la detección temprana de los casos y tratarlos. El tratamiento sigue siendo muy largo y eso hace que la gente no cumpla con el tratamiento. Muchas de las cepas se han vuelto excesivamente resistentes. Algunos se llaman extra multiresistentes porque son resistentes prácticamente a todos los antibióticos conocidos, justamente porque se toman mal los medicamentos. Pero además de eso, el SIDA disparó la tuberculosis. ¿Ah, sí? Los pacientes con porque SIDA baja las defensas. Tienen más susceptibilidad a adquirir tuberculosis. Y por lo tanto, de hecho en Estados Unidos se preveía que la tuberculosis se iba a acabar para el año 2000. ¿Y no? Cuando aparece la epidemia del SIDA, las curvas de tuberculosis inmediatamente se fueron hacia arriba. De tal manera que este sigue siendo un enemigo público número 1, muy, muy común, particularmente en nuestra gente más pobre. Y también queremos ver una actividad mucho más dinámica de nuestras autoridades de salud para trabajar en el control. La malaria, doctor Guillermo Prada. La malaria es otro problema gravísimo que tenemos en este momento en el mundo. Hay más o menos 216 millones de casos de malaria en el año. Casi todos en África. La mayoría en el África, con aproximadamente 655.000 muertes por año. De esos, el 91%, como dijimos, son en África,
Y lo más triste, el 86% en niños menores de 5 años. Con una vacuna que pareciera que ya casi. Que ya casi, pero todavía no tenemos vacuna para la malaria y eso lo debe tener la gente bien claro. En estas épocas, por ejemplo, de viajes, de descanso y demás, los colombianos tenemos la idea cuando viajamos de viaje ahora y sufra después. No, cuando uno va a ir a una zona de riesgo, particularmente en una zona tropical, uno debiera consultar a un experto, particularmente un infectólogo, para que lo asesore sobre qué medidas de prevención debe tomar en términos de aguas, de alimentos. No se deben tomar alimentos crudos, idealmente alimentos cocidos. Si uno va a comer verduras que sean cocidas, el resto de la comida cocida. Los jugos de fruta son peligrosos, el agua es peligrosa. Se debe llevar un buen repelente para mosquitos que desafortunadamente en Colombia no tenemos. Los repelentes para mosquitos creyera, ¿no? Deben tener una sustancia que se llama DEET, no DDT, sino DEET, en una concentración de por lo menos el 30 al 50%. A la hora de los mosquitos, que es entre 5 y 7 de la noche y 5 y 7 de la mañana, uno, así esté en tierra caliente, debería estar de manga larga y pantalón largo. Y haberse rociado también. Haberse protegido. Usualmente estar en la casa y en una casa que no tenga endijas y que las ventanas estén protegidas por angeos y no en tanga y con media botella de whisky entre pecho y espalda, como desafortunadamente. Que el día siguiente amanece con guayao y todo picado. Y todo picado, pero a veces con un dengue a bordo o una malaria a bordo. ¿Qué otro tipo de enfermedad? El otro es el dengue. El dengue es muy, muy común en nuestro país. Cada vez se habla menos. Se estima que el 40% de la población del mundo está en riesgo de dengue. Y la Organización Mundial de la Salud estima que hay entre 50 y 100 millones de infecciones por dengue por año en el mundo. Que eso se da también en poblaciones muy pobres, muy vulnerables, mal alimentadas y en unas condiciones de salubridad. No, el dengue nos da a todos por igual y la malaria nos da a todos por igual. Todo lo que se necesita es un mosquito infectado. Y aquí lo tenemos por montones. Si a uno le da dengue, ¿qué debía hacer? Ir al hospital inmediatamente. El dengue se parece como una gripa al principio, pero le llaman fiebre rompehuesos porque le duele uno todo. Y dura un rato, tiene un dolor de cabeza días. Espantoso, con un dolor detrás de los ojos espantoso, pero tiene el agravante de que ataca el sistema de coagulación. Y entonces un dengue se puede volver un dengue hemorrágico porque le bajan las plaquetas, que son un elemento muy importante de la coagulación de la sangre, pero también puede bajar los glóbulos blancos, que son la primera línea de defensa del organismo, y acompañarse de infecciones muy severas. De tal manera que un dengue debe siempre ser motivo de consulta a un hospital. Una última pregunta, doctor Guillermo Prada, tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, aparte del SIDA. ¿Se han incrementado, se han mantenido? ¿La gente ya lo que es la gonorrea y otro tipo de infecciones de esta naturaleza no les para muchas bolas? Lo que estamos viendo es una tendencia al alza. El que tiene una enfermedad de transmisión sexual es porque no se está protegiendo en sus relaciones sexuales. Y por lo tanto, entonces, además del VIH, va a tener un sinnúmero de problemas. Es que hay personas promiscuas que tienen 7, 8, 9, 10 enfermedades venéreas al mismo tiempo y que en una sola relación las pueden transmitir. Además del SIDA pueden transmitir herpes genital y pueden transmitir gonorrea y sífilis y linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Hepatitis B, de la que no hemos hablado, y hepatitis C. Hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual más grave, casi yo diría, que el SIDA, porque se transmite 100 veces más fácil que el SIDA. Ya lo ven ustedes que este tema es complejo, nos afecta absolutamente a todos. Es un tema en el que tenemos que profundizar y tomar de nuevo conciencia, porque se han relajado las campañas de control, de prevención, y pueden comprometer su vida, la vida de los seres queridos, la vida de otras personas. Doctor Guillermo Prada, muchas gracias. Con muchísimo gusto, doctor Arismendi. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.